labor de, digamos, de promoción de la cultura, lo que buscamos es que las personas, el público en general, se sienta animado, a conocer, en ese esfuerzo de pasar de la creencia al conocimiento. Y por eso esta constante nuestra actividad de la Universidad Popular, todo lo que hacemos, ¿verdad?, tiene ese matiz de animar a la gente a pensar en libertad, a pensar con libertad. Este seminario que Eduardo Agüero nos viene regalando, y no encuentro palabra más apropiada, que es un auténtico regalo, en este sentido, desde hace ya años, nos anima a daros cuenta que la palabra filosofía para muchísimas personas tiene una connotación más que sospechosa, digamos, de gente que estudia cosas que no entiende nadie y que entre ellos pues, se enredan y se enredan y se enredan. Y realmente la filosofía es justo lo contrario. No hay capacidad, no hay posibilidad de pensamiento sin una reflexión filosófica. En todas las áreas del saber, desde la física hasta la antropología, hay que tener, digamos, echar el freno y decir, vamos a actuar como lo haría un filósofo. Bueno, pues yo no os quiero molestar ni hacer perder el tiempo a nadie. Eduardo, ya sabes cómo te apreciamos. No somos, digamos, no tenemos muchas posibilidades de agradecimiento monetario o quelmatístico, ¿verdad? Pero bueno, ver a estos señores y señoras que van a ser, ya lo sois, todo el mundo es filósofo de alguna forma, pero ahora os vais a sentir más filósofos todavía. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Gabriel. El aprecio es compartido, lo sabes, y para mí es un honor y un placer estar en esta Universidad Popular, que es un proyecto que me fascinó desde el primer momento y cada vez me fascina más, sinceramente, sin ningún tipo de... Son 9 años. Muy bien. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Con muy buenas intenciones este curso. He tenido un buen verano. Entonces, de ser ordenado, respetar los tiempos y a ver qué tal. Tenemos una hora y media, una hora 45. Entonces la idea es dejar una buena media hora o más o menos o más, dependiendo un poco cómo vaya la cosa, para que podáis participar. Un momento de diálogo y un coloquio, un diálogo. Preguntas, por supuesto, pero sobre todo también, ir entre todos planteándonos y expresándonos en las cuestiones que yo voy a proponer. Entonces empezamos. Bueno, lo primero, yo me voy a presentar, porque algunos me súper conocen, pero otros no. Entonces, yo sé que alguien diría, no, Eduardo no necesita presentación. No, yo no he llegado a ese punto. Yo voy por 3 cantos, ya no me piden hacerse un selfie conmigo, todavía nadie. Ya sabéis que lo de los autógrafos está ya pasado de moda. Te dicen, ¿podemos hacer un selfie? Y bueno, todavía no hemos llegado a todo, por lo tanto yo me voy a presentar. Bueno, ¿sabéis por qué? Porque es importante estas primeras cuestiones contextuales, ¿no? ¿Quién soy yo? A ver, ¿quién soy yo de alguna manera? Lo voy a hacer. Yo me concedo me he apuntado pocos minutos para esto. Bueno, primero, como sabéis, soy un español de Argentina. Del mismo modo que Chabela Vargas era una mexicana de Cuba. Decía, pero ¿cómo usted por qué dice que es mexicana si ha nacido en Cuba? Porque los mexicanos, y me perdonáis la licencia, nacemos donde nos da la rechingada gana. Entonces yo, como nazco, perdóname la licencia poética, como yo nazco, yo soy español porque nací en Argentina, y se me da español porque se me da la gana. Y además porque he elegido este país. Llevo 50 años, haré 51 años aquí el día 27 de octubre, que me bajé
del Eugenio Chi, el Eugenio C. de Costa Armatori en Barcelona. Yo iba a Génova y a partir de ese momento estoy en este país. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Yo salí de Argentina catapultado por una serie de cosas que luego, por curiosidad, los charlamos tomando un café. Y yo suelo decir que eso que me pasó me catapultó al mundo exterior. Es increíble. El mundo exterior, verdaderamente. O sea, de una manera abrupta rompes toda una serie de... Ese encorsetamiento provinciano, que aunque no soy de Buenos Aires, además, pero soy provinciano. Así que llevo mucho aquí y me encanta este país, me duele este país y en este momento me está doliendo el país y me está doliendo Argentina, que hay unas elecciones brutales, muy parecidas en el fondo a las nuestras, porque lo que pasa aquí en las coyunturas políticas es una cuestión, con una plantilla se podría entender la política mundial, con una plantillita, quiénes son unos, quiénes son otros. Muy bien. De paso, digo que en este seminario se habla de política, de religión y hasta de fútbol. Yo tengo un alumno de Zaragoza que se dedica también a trabajar con gente mayor en Zaragoza y dice, nosotros tenemos prohibido hablar de fútbol, de religión y de política. Y la mayoría de los grupos siempre hablan, sí, pero no hablemos de religión y política. Yo hablo de religión, de política y algunas veces de fútbol, sobre todo tengo un artículo escrito sobre el Cholo Simeone, por cierto, que es pura filosofía, hace muchos años. Bueno, fui profesor ya en Argentina, terminé muy joven. Para que vayáis calculando, bueno, se nota, ¿no? Pero yo nací en Mendoza, en un valle de la cordillera de los Andes, en el año 1946. Estudié filosofía e ingeniería química en Argentina y me dediqué a la filosofía. Me encanta la ciencia, pero fui profesor allí, fui a ver 4 años hasta que me vine, y en la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, y aquí llegué y empecé una nueva andadura y aquí me tenéis. Aquí había dejado la tesis doctoral a medias, llegué aquí y al final cambié el tema, hice mi tesis doctoral, saqué mis oposiciones, luego he sido catedrático de instituto, luego he sido profesor de la UNED durante 30 años y estas cosas. Bueno, más o menos. Cualquier cuestión me la preguntáis. Hace poco me hacían una entrevista y me decían, ¿cuáles son sus defectos? No, los defectos, yo me cojo la quinta enmienda, me los descubráis. Yo tampoco voy a decir mis virtudes, pero al menos un término medio. Mis defectos, desde luego no voy a decir nada porque no voy a facilitar que se me descubra. Bueno, ahora yo no puedo empezar un seminario de filosofía, ni de nada, sin referirme a la situación actual de la guerra brutal en Gaza. No podría. Es más, verdaderamente me ha hecho daño. He estado mal. Tuve una noticia de alguien, también una cosa personal de una persona que me afectó, pero esto me tiene realmente desasosegado. Y suelo tomar distancia de las cosas, pero verdaderamente me desasosiega esta salvajada. Cuando se trata de habitantes supuestamente de otras culturas o de otras características étnicas o cosas por el estilo, parece que son de segunda. Yo no voy a entrar en análisis, pero podemos analizarlo en algún momento, lo preparamos y lo analizamos. Porque la filosofía está cerca de la realidad. Entonces, esta salvajada, esta barbaridad, bueno, es terrible. Y para colmo, yo veo las noticias porque del mismo modo que me vi todo el debate de investidura y todo de aquí, pero completo, y me he visto
por YouTube los de Argentina, porque es mi materia de trabajo. A mí la filosofía política para mí es central, y como no me gusta que me digan las cosas, conocer las cosas de oída, pues y aquí estoy lo mismo, pero es muy, muy duro. ¿Qué os voy a contar que no sepáis y que no hayáis sentido, ¿no? Vosotros? Entonces, solamente voy a dejar un punto. No es lo mismo el terrorismo de un grupo o el crimen de un grupo, ¿eh? O de una persona. Por ejemplo, fulanito daña a tu familia y un delincuente o un violador viola y mata a tu hija. Aquí te ganas de matarlo y si lo matas, bueno. Pero no es lo mismo eso que el Estado. Y estoy hablando de la pena de muerte. A mí ya me pareció una salvajada la transmisión en directo de la muerte de Bin Laden, y no era partidario precisamente de Bin Laden, o de Saddam Hussein o de Gaddafi. Estoy hablando de gente que aparentemente serían despreciables, y bueno, que habían, pero realmente los estados cuando se adoptan esa postura de estar más allá del bien y del mal, cometen las mayores atrocidades. Los genocidios, bueno, la respuesta de un Estado no puede ser nunca, nunca de la venganza, de la masacre y de estar más allá del bien y del mal. Habría que ver, no puedo entrar hoy en el análisis, pero ¿por qué ese silencio cómplice de nuestra Unión Europea y de nuestros países occidentales? Y me viene a la memoria algo que os va a llamar la atención, porque yo me expongo mucho y me mojo. Ay, no sé si hacerlo. Bueno, cuando la época de los GAL, la misma respuesta que daba ETA a los GAL, algunos la justificaban porque decían la única manera de acabar con los GAL es hacer lo mismo. Pues que no es lo mismo. Cuando el Estado es el que ejerce ese tipo de actitudes. Y un filósofo muy importante de esa época lo justificó. Yo pensé que de verdad será que porque yo siempre me quedó ese nombre de esa persona con la cual en su momento discutí. Ya no está en este mundo, no está en el mundo, vamos, en este ni en ninguno. Y dije, entonces me fui a Google, puse el nombre del señor y puse GAL, El País 1990. Y ya está todo el artículo sobre este filósofo afamadísimo, que justificaba ni más ni menos que la acción de los GAL. Pues esa es una actitud que está. O sea, ¿será posible que la filosofía a este señor no le hubiera servido? Ya yo lo había pillado en algunos cuantos renuncios. ¿Será posible que no utilicemos la misma vara de medir dependiendo de los acontecimientos? Bueno, por supuesto, entonces, ni estoy a favor del terrorismo de Estado, como nunca he estado a favor de la pena de muerte, en ningún caso, en ningún caso. Creo en una sociedad, nosotros no podemos actuar así. Muy bien. Vaya entonces esta reflexión, plantear el asunto. Ya veréis que el título de este seminario, todavía no he entrado del todo, le puse este año Aprender de la historia de la filosofía, porque lo que vamos a hacer es presentar, enfocar en el decurso histórico de algunos autores que yo he elegido, que son los que sé un poco más que los otros, porque es normal, ¿no? Y de los que de alguna manera he leído más, y en los que me ha ayudado incluso a conocer las lenguas en las que escribían. Eso me lo enseñaron en aquella época. No, tú no puedes hacer un trabajo de este señor que es alemán si no sabes alemán o si no sabes francés. Nos exigían eso. No cogías y utilizabas traducciones apócrifas y cosas por el estilo. Entonces, voy a ir ilustrando situaciones, siempre, pero nosotros aunque hablemos vamos a empezar con los griegos, pero vamos a estar hablando de hoy. Siempre, siempre. Porque vamos a traer aquella sabiduría que está en nuestro patrimonio histórico de la humanidad, y la vamos a reformular, la vamos a hacer actuar aquí. Entonces, yo siempre a veces les digo, estaba en México, mira, esto es como si vamos al Museo del Prado. El Museo del Prado es monumental. Pero si tú vas con un buen guía,
Yo soy bastante burro en pintura, ¿eh? Soy un usuario en las artes, como no me formaban en aquella época, además pagaban otro, lo que yo soy me gusta, pero no puedo describir un cuadro como los especialistas, ni no puedo, ni la música. Algunas otras artes, algunas sí, quizás la literatura. Y entonces vamos a hacer un paseo donde vamos a detenernos y yo voy a presentar vamos a hacer un flash de eso, lo vamos a aislar y voy a ir presentando como distintos momentos, vamos como quien ilumina, ¿no? En un recorrido, digamos, aquellos textos de los filósofos que, que voy a poner ante vosotros. Bueno, una cosa muy importante es que para hacer este curso no es necesario, no es imprescindible haber estudiado filosofía. Yo sé que sois gente culta y que tenéis estudios donde de alguna manera u otra, aunque no hayáis estudiado filosofía, pues, desde el bachillerato de antes que se ponía a estudiar filosofía, hasta como asignaturas complementarias o no o formativas en distintas disciplinas. Hoy en día hasta en las carreras de ciencias ya hay epistemología, lógica, todo ese tipo de cosas. No es, digamos, imprescindible haber estudiado filosofía. Es más, a veces haber estudiado filosofía puede ser un obstáculo. No siempre, puede ser un obstáculo. Porque se han adquirido algunos vicios que convendría erradicar. Pero al mismo tiempo, yo creo que los que sabéis filosofía y sabéis más que yo, tampoco vais a aburrir, porque yo no voy a enseñaros nada. Y si sabéis filosofía y sabéis más que yo, que supongo que habrá muchos que saben más que yo aquí mismo, mejor, porque vais a aportar, porque vais a saber de qué estamos hablando. Yo no vengo aquí a explicar, yo voy a tratar de que lo que quiero que quede claro, me voy a esforzar desde el punto de vista didáctico, me voy a esforzar. Pero por supuesto que no son unas clases de historia de filosofía, no voy a enseñar todo, no enseño nada, pero más que no enseñar nada, no voy a dar respuestas fijas, sino que vamos a hacer ejercicio de formular y formular esas preguntas para extraer entre todos esas verdades que siempre serán provisorias, pero tendrán el valor de ser consensuadas, de ser que la hayamos conseguido entre todos. A mí me gusta mucho cuando llegamos a un momento, nos ponemos en un punto y decimos, bueno, arrancamos, estamos todos en la misma línea de partida y salimos juntos. Porque encontrar ese punto de partida y caminar juntos. Yo he dicho mucho, los que me conocen, bueno, la verdad es intersubjetiva, la construimos entre todos, pero yo creo, son provisorias las verdades, es dinámica, no existen verdades absolutas, porque si hubieran verdades absolutas y la esencia de las cosas, como decían los filósofos, esto nos llevaría a alguien que, que, que dictaminó o que creó estas verdades de esencia y realmente las cosas no, más que verdades, en muchas cosas o la esencia de las cosas hay significados. El tema del significado es un tema muy serio. Nunca, siempre digo, ¿quién sabe lo que es un pino? ¿Eh? La señora que vende pinos para Navidad, el que monta el pino en su casa, el botánico, ¿quién sabe lo que es un pino? Pues depende. Para otros una materia con la que se comercia, para otros te va a dar una definición desde el punto de vista de la biología. Bueno, ya sabéis que, aunque parezca esto como muy tópico, ¿no? Pero este seminario se llama Filosofía como Escuela de Vida. Y cada año le ponemos un subtítulo. Este año, Aprender de la Historia de la Filosofía. Es la segunda vez que pongo esto. El año pasado se llamaba Los filósofos y sus preguntas. No y sus respuestas, y sus preguntas. Cómo preguntaban. Luego respondíamos nosotros y también veíamos cómo habían respondido ellos. Pero yo quiero quedarme un poquito en el título de que es Escuela de Vida, porque es tan sencillo, porque nosotros tenemos referencias. Realmente los filósofos no inventamos nada, eso es otra cuestión. Yo no voy a inventar nada. Yo voy a traer elementos para que entre todos los aprovechemos, porque están vivos esos elementos. Las escuelas atenienses de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, bueno, hablaremos de ellas.
Entonces, la filosofía es y puede ser escuela de vida. Y en esto vamos a ahondar. ¿Sabéis por qué? Mirad, esto que voy a decir es verdad. Me ha pasado no una vez, 20 veces. Me acuerdo cuando yo estaba en la UNED, las clases que hacíamos, que la UNED tiene una metodología un poco compleja, venía por ahí un profesor y preguntaba a estos alumnos que no eran sus alumnos, pero no eran sus alumnos, porque yo daba clases presenciales y esta gente lo que hacía era unidades didácticas y corregía exámenes. Y entonces preguntaba a esta persona, ¿me ha pasado tanto esto? ¿Qué ha supuesto la filosofía para vosotros? Siempre había alguno que decía, sí, me ha cambiado la vida. A mí también, a mí también. Eso durante 30 años. No es Eduardo Agüero el que cambia la vida. Eduardo Agüero tiene una materia maravillosa que tengo el deber de poner a vuestra disposición porque os va a cambiar la vida. Aquí hay gente que llevan años conmigo. Yo siempre digo que me tienen mucha paciencia. Pongamos el caso de Marisa, Mari Carmen, Teo, Jesús, bueno, si no he visto alguno. Y ellos saben muy bien, por ejemplo, Marisa, voy a poner el caso de Marisa. Yo sé que algunos hasta han estudiado filosofía, que una vez que entras en la filosofía no sales más. Es el secreto porque lleven 9 años, porque han entrado en un lugar que no salen más, porque es tan fascinante. Dice, pero ¿cómo yo? Decía Gabriel, bueno, Gabriel ha seguido últimamente el curso y me gusta mucho las cosas, cuando dice cosas que me doy cuenta que hay un diálogo, ¿no? ¿Cómo no lo he descubierto antes? ¿Cómo? Y una vez que lo descubre, María Oliva, allí está María Oliva. Pues, y es una maravilla. Si yo tengo un poco de habilidad, vais a descubrir algo maravilloso. Los que no, o redescubrir. Aquí puede haber seguro, yo no he preguntado quiénes soy, a lo mejor hay un profesor, un catedrático famoso de alguna de las universidades, incluido la Rey Juan Carlos. No creo, no sé. ¿Hay alguien de la Rey Juan Carlos? Bueno, probablemente sí, no pasa nada, no tiene la culpa del título. Pues entonces, esto es, también digo, y no es una pose, que si nos parece algo abstruso que no entendéis, no es la filosofía, soy yo, que soy incapaz o que no he fallado en un determinado momento a la hora de ponerlo a disposición vuestra. Esta filosofía que vamos a hacer aquí, porque nosotros vamos a hacer la filosofía, algunas veces me dijeron que si le llamaban taller de filosofía, yo me puse que no, porque seminario, bueno, hablaremos de lo que es un seminario, porque pero realmente la del taller me está como gustando, ¿no? Porque, en el fondo, porque si entre todos vamos pensando y vamos elaborando y vamos contrastando, pues es un poco una filosofía viva, ¿no? Y entonces, pero esto, dijo Gabriel, somos todos filósofos, él ya lo sabe, yo lo tengo escrito por ahí y lo digo mucho. Tengo que aclarar, ¿eh? He cambiado un poquito, ¿eh? He cambiado un poquito. Desde que me preguntó una amiga que presentó un libro mío, Luz Suárez, y me dice, ¿estás seguro, Eduardo, que somos todos filósofos? Donald Trump es filósofo, Matteo Salvini, en esa época era la época, Bárcena. Me quedé yo, ¿y Netanyahu será filósofo Netanyahu? Bueno, pero eso también ahondaremos en eso, podemos ejercer la filosofía. Yo espero y aspiro a que entendáis. Yo voy a intentar utilizar los términos técnicos los menos posibles, porque si la filosofía, digamos, usa un lenguaje abstruso que para saber lo que yo estoy diciendo, decirse no sé qué, pues vamos a obstaculizar nuestro camino, ¿no? Entonces, no hay por qué introducir ciertos términos, los vamos a introducir, llegado el caso, ya veréis, algunos términos son muy técnicos y uno de los primeros temas es el más difícil. Pero que sea una filosofía accesible,
y que la entendáis, no quiere decir que sea algo trivial, superficial, una especie de manual de autoayuda o de este tipo de cosas. Porque lo que yo hago, sinceramente, a mí me parece bien que la gente se autoayude, pero os aseguro que vais a poder autoayudaros muchísimo simplemente filosofando. Por supuesto que vamos a hablar qué es filosofar. Hoy mismo voy a hacer ya una primera referencia. Bueno, desde los inicios la filosofía ha buscado entender el sentido de la existencia y del mundo. Y seguimos en ello, ¿eh? Y muchas veces nos preguntamos, ¿tendrá algún sentido la existencia y todo esto? ¿Tendrá algún sentido la sociedad humana, lo que aquí ha ocurrido? ¿Tendrá algún sentido toda la obra de este primate que en un determinado momento, no sé qué le pasó, probablemente un virus, y apareció lo que un poco la inteligencia humana, que por otra parte, un primate, el ser humano condenado a una vida muy feliz, porque por otra parte se plantea cosas que no tienen respuesta, Kant, por ejemplo, ya hablaremos, te asaltan cosas que no tienen respuesta, pero tú como te surge la pregunta, crees que aquello a lo que la pregunta te lleva existe, ¿no? Y es un problema, es un problema. Entonces, yo muchas veces digo que, dijo, no lo digas tanto, porque van a pensar que yo a veces digo, soy una especie de primate despistado. Dice, no lo digas, no lo digas, por esto de la quinta enmienda, ¿no? Bueno, mira, si soy un primate despistado, pues confieso que soy un primate despistado. Confieso también, muchas cosas últimamente me han hecho algunas entrevistas, porque me dice, usted es un romántico, es romántico. A ver, ¿qué me está preguntando? ¿Me está preguntando por el romanticismo de Becker o me está preguntando por la filosofía romántica de Hegel o de Schelling? Digo, si ser romántico es buscar absolutos que sé de antemano que no existen, soy un romántico. Porque sí, busco lo que sé que no existe, pero lo interesante, lo apasionante es el camino de esa búsqueda. Ya hablaremos. Muy bien. De la decisión que tomemos, no vamos mal según mi cronograma, de la decisión que tomemos o de las respuestas que vayamos dando, o en la medida de que nosotros vayamos planteándonos dando respuestas a estos interrogantes fundamentales, que ya los iremos desglosando más adelante, dependerá también nuestra propia vida. Vamos a los filósofos que yo he seleccionado son, bueno, no lo he puesto a Parménides por no asustar y porque si no Teo no viene. Pero Teo no viene. Pero Teo es trampa, plan con maña, que dicen los mexicanos, porque voy a hablar de Parménides también. Solo quería que vinieras. Y como veo que estás ahí, ahora ya no te puedes ir. Y vamos a hablar un poquito de Parménides, vamos a hablar de Platón, de Aristóteles. Hay un punto en el programa que lo tenéis en la web, he puesto el auténtico filósofo. En realidad es Eros el auténtico filósofo. Quité en ese momento eso, digo, esta gente no va a ser que va a pensar de qué es este curso, vamos a hablar de Eros. Pero en este librito figura Eros. El Eros del banquete de Platón, que es un auténtico filósofo. Y entonces vamos a hablar del amor platónico y de lo que eso significa. Aristóteles, el tema de la naturaleza. Ahí un filósofo para mí es fundamental y a mí me dice mucho. Es fundamental porque a mí me dice mucho y parece que es muy cartesiano, porque como se llama Cartesius o Descartes, parece que es cartesiano y no tiene nada de cartesiano, lo vamos a tratar. Kant, sería un sacrilegio no entrar en Kant, y luego nos vamos a ir, ya tengo que seleccionar, porque entramos en la época del siglo XIX y XX, entonces yo he seleccionado a Feuerbach, por el tema por la obra magnífica que es la esencia del cristianismo, que me ha convertido al cristianismo de Feuerbach. Y se me produjo una conversión. Marx, Nietzsche, porque Nietzsche, y Freud como filósofo.
Eh, sí, María Oliva Freud, porque bueno. Eh, y con esto vamos a hacer, como lo tengo aquí apuntado, una filosofía para todos y fundamentalmente que sea accesible y que nos incite a cuestionarnos. Una cosa importante que quiero decir, que una de las primeras precauciones que tenemos que tomar es liberarnos de los prejuicios. Lo dijo Gabriel, dejar atrás las creencias. ¿eh? Ortega y Gasset decía que lo que se trataba, en general, el pensamiento, la filosofía, era transformar creencias en ideas. Las creencias, nosotros vivimos de creencias. Bueno, no me estoy refiriendo a las fe creencias, ¿no? Creo que, por ejemplo, si me baño después de comer, me va a dar un corte de digestión y me voy a morir. Eso es una creencia. Está lleno de creencias. Pero esas creencias ahí, bueno, lo más que puede ocurrir es que te prives de bañarte. Pero hay otras que son nefastas. Entonces, y además, en base a creencias que además se fomentan, ¿eh? Los medios de comunicación, ¿cómo es los? Hay uno que se llama, no sé, se llama Miguel Ángel Fernández, ¿cómo se llama este periodista? Que se dedica a eso, a sembrar creencias. Y esas creencias a veces incluso nos producen miedo y nos amargan y además nos impiden ser libres. Entonces, realmente, esas creencias tenemos que transformarlas en ideas. Y esto es precisamente una de las cosas que en estas reuniones podemos hacer. Pasar de la creencia a la idea, ver qué es lo que tiene de falso esto y descubrir a estas digamos, enunciados hechos por farsantes o mentirosos para orientarnos en esa sustancia más verdadera. Entonces, que son las ideas, como decía Ortega. Es muy interesante esto. Esto lo podemos aplicar, bueno, a la política actual. Oh, hay cosas que damos por sentadas. Tantas cosas damos por sentadas. Yo no digo que cada uno puede creer en Dios, ¿no? Pero dar por sentado que Dios existe sin haber pasado, como mínimo, por una crisis de fe, las que se pasaba antes, que antes la gente pasaba crisis de fe. Ahora ya ni siquiera eso, que crisis de fe, sí. Faltaría más. Bueno, entonces, esto va a ser uno de los ejes transversales de nuestro trabajo y tenía yo apuntado que la filosofía entonces nos invita a cuestionarnos y a liberarnos sobre todo de creencias infundadas y nos desafía a entender mejor nuestro lugar en el mundo y el propósito de nuestra existencia. Pero esto no vamos a ir a pelo, vamos a ir poniéndolo para que realmente adquiramos unas herramientas que nos permitan hacer estas reflexiones. Por lo tanto, aquí vamos a filosofar. Vamos a filosofar. Este es un curso para... ¿Qué es filosofar? Ah, amigo. Filosofar es pensar. Pensar en pos de las ideas. Y después de una crítica a esas creencias infundadas. Y entonces nos llevaría a la otra cuestión, que en realidad voy a parafrasear a Heidegger, que es precisamente, hay un librito de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Entonces, ahí hay muchas claves que yo voy a aproximar. Yo voy a decir, mira, esto a mí me dice cosas. ¿Qué os parece a vosotros? Me dice, a mí nada. Esto no lo entiendo. Yo volveré. Pero a veces se aprende incluso por el absurdo. Mira, yo quiero todo lo contrario de lo que ha dicho esta persona. Es muy importante responder a la pregunta ¿qué significa pensar? Porque tenemos que distinguir entre el pensar del simple elucubrar. Nuestra mente, nuestro cerebro no descansa nunca. Ya sabéis, cuando dormimos soñamos, a veces nos acordamos, a veces no. Pero yo no me estoy refiriendo a esta actividad de nuestro cerebro. Pensar, yo lo tengo que definir. Esto no es una definición palabra santa que a partir de este momento. No. Yo lo utilizo un poco como un rótulo, como algo que nos sirva para pensar.
es una función, una capacidad que tenemos los humanos, eso sí que es humana. La otra, hay muchos aspectos, 90% de nuestra inteligencia tiene que ver con nuestra condición, vamos, animales, con los animales los más cercanos y poco a poco y con todo. Entonces, ese pensar es cuando yo me cuestiono de verdad, ¿no? Fíjate, no estoy haciendo propaganda, la pregunta por el sentido. Este señor vacío, que es una escultura de Giorgi, que está, esto no lo he sacado de internet, ninguna, esto está en el Valle del Jerte, ¿eh? Es un conjunto de esculturas y está esta, es de dominio público porque basta que lo cites porque es una foto que he sacado yo de algo que está al exterior, no de un museo ni lo he sacado de internet. Entonces es una foto muy bonita. Pues esto nosotros pensamos, ya lo vamos a ilustrar y veréis cómo vamos a identificar en nosotros cuándo pensamos y cuándo no pensamos. Ya lo sabéis mucho, pero vamos a darle otras vueltas. Nosotros pensamos cuando no tenemos en las situaciones límite. Por ejemplo, esto de Gaza da que pensar, pero da que pensar de verdad, porque es una situación límite, si tenemos una cierta sensibilidad. ¿Sabes qué pasa? Que esa sensibilidad además se fomenta con la información. Si estamos desinformados, y es un ruido de fondo que, mira, ya ahora, pobre, ¿cómo se llama este? El de Zelensky, ¿no? Zelensky es el de... que mal, se le ha chafado el asunto porque resulta que ahora se le ha metido otra guerra, ¿no? No defiendo a Putin, pero, ojo, ojo, ahora realmente se le ha metido otra guerra, es tremendo para el Zelensky, claro, que estaba consiguiendo un montón de ventajas, ¿no? Pero ha salido a defender a Netanyahu, al gobierno actual del Estado de Israel. Bueno, entonces, vamos a ilustrar en su momento qué significa pensar, en qué consisten estas situaciones límites y lo que vamos a hacer. Voy a aclarar qué significa esto de que todos somos filósofos. Yo he querido ahorrar tiempo y voy bastante bien, o sea, vamos a poder hablar. A ver, me voy a referir a Aristóteles, porque yo sí me gusta mucho ir a los documentos, en historia, en cualquier, sobre todo en aquellas ciencias donde no hay pruebas de laboratorio, o una antropología física y cultural donde encuentran restos fósiles que los tiene que datar, relacionar, pero en estas disciplinas no se puede hablar de cualquier cosa. Si no hay documentos que te lo permita, bueno, puedes dar una idea, un parecer, una ocurrencia o plantear una hipótesis, pero que esto ya lo dice Aristóteles y lo dice Platón y lo dice Parménides y lo han dicho los griegos, cuando Aristóteles dice todo hombre desea por naturaleza saber, libro 1 o libro alfa de la metafísica, es lo primero que dice. ¿Eso qué significa esto? Por otra parte, esto nos lleva a que la ignorancia, estar en la caverna, de la caverna de Platón, que nos vamos a meter ahí, son cosas que las conocéis, pero le vamos a dar otra vuelta, vamos a sacarle partido. En la caverna tomamos por realidad sombras, vivimos de espejismo y no hemos, hasta que no salgamos de la caverna, que es un ejercicio importante, terapéutico, salir de la caverna. Y además no se sale porque sí. Si tú estás bien en la caverna, no salgas. No salgas. Pero llega un momento que no estás bien, entonces quieres salir de la caverna. Entonces, realmente, bueno, eso es, nos vamos a dar cuenta, vamos a ir siendo filósofos, porque vamos a ver las cosas, como dirían, es una traducción, ¿no? Tal cual son, tal cual son. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo veremos. Todos somos filósofos en esa medida. El ser humano nace, este primate que somos, con una inteligencia determinada, que me gustará que entre todos colaboréis en la definición de esta
A ver, ¿en qué nos diferenciamos los humanos de los animales, los primates más cercanos a nosotros, por ejemplo? Porque es más fácil. ¿En qué nos diferenciamos? No, no es tan fácil. No es que somos inteligentes. Bueno, estos también, ni más que nosotros. Tienen más memoria, tienen muchísimas cosas. ¿En qué nos diferenciamos? Yo, últimamente, no voy a anticipar, pero yo tengo mi respuesta y me ayuda mucho tener esa respuesta, ¿eh? ¿En qué nos diferenciamos? Porque eso es lo que yo tengo que potenciar. ¿Mm? No le voy a poner nombre para no prejuiciaros, pero de repente uno va descubriendo cosas a la vejez viruela, ¿no? La vejez va a ser uno de los temas, es un tema que me fascina, porque yo soy viejo y me parece muy interesante ser viejo, ¿eh? Muy interesante. Podemos, si no tenemos mala suerte, no tenemos un accidente o algo especial, es cuanto más lúcidos somos. Entonces, por ejemplo, cuando yo descubro, ya hablaremos, que tanto se ha hablado de Dios, que si no Dios, y cuando de repente es tan fácil, para mí, tenemos textos. Resulta que digo, ¿y si Dios soy yo? ¿Y somos todos nosotros? ¿Y todos nosotros juntos somos Dios? ¿Y si además todos nosotros juntos que somos producto de la naturaleza y somos naturaleza y aquello es Dios? ¿Te das cuenta? ¿Y por qué entonces tienes que respetar al otro? ¿Por qué tienes que ver al otro como otro? ¿Por qué no puedes explotar al otro? Y es muy interesante porque adquiere todas las cuestiones que algunos hemos sido formados, bíblicas o teológicas, o del Nuevo Testamento, que parecía, de repente adquieren sentido. No es que estoy predicando, ¿eh? Pero es un tema que me fascina, porque hay algo en el ser humano que se llama espiritualidad, que le voy a pedir a Carlos que me ayude con algún término, porque cuando hablas de espiritualidad, parece que hay un tufillo esotérico. Yo me pongo nervioso, la espiritualidad, o cuando dicen, bueno, ¿cómo son estos temas? El tema de Dios y todo esto. ¿Qué más? Pues entonces, somos todos filósofos, pero ser filósofo significa tener la posibilidad de serlo. Nosotros nacemos, como diría Jean-Paul Sartre, siendo una existencia vacía, nacemos, no tenemos, existimos, y a lo largo de nuestra vida vamos construyendo nuestra esencia. Y la esencia nuestra, la mía, la de cada uno de nosotros, está completita en el momento de la muerte. Somos un ser para la muerte. Esto no es nada trágico ni raro, somos un ser para la muerte. Y mientras más pronto tomemos conciencia que somos un ser para la muerte, mejor, yo creo. Entonces, ¿pero qué ocurre con esa especie de tendencia? Yo soy optimista, ¿no? Y me gusta pensar de que tendemos a ser mejores, más humanos, realizar esa potencialidad con la que hemos nacido y construirnos como personas, personas solidarias, personas que breguen por un mundo mejor, por donde todos seamos felices, donde nadie explote, todas esas cosas, ¿no? Y entonces ese ideal de perfección, como dirían los griegos, ese tipo de, la arete, la virtud que buscamos, es precisamente la podemos ir construyendo. Pero ¿qué ocurre? Claro, cuando se dice esto es un monstruo, eso es un animal, no, un momento, los monstruos no existen. Y los animales, pobres animales, este es un animal, no, esto eres un ser humano, un canalla, pero un animal no eres. Y entonces hay gente que hace el camino contrario, se va envileciendo. Y los que dominan a la gente, los que viven del sufrimiento ajeno, los que provocan con sus movimientos hambre, dolor, muerte, de todo, eso, en vez de realizar el proyecto humano, se han ido envileciendo. Yo esto se lo debo a la sociedad, yo se lo debo. Yo estudié toda mi vida con becas y en universidades públicas, con un montón de cosas, se lo debo. Y además, porque es mi militancia. Esta. Como diría Paulo Freire, esta es una acción política y yo la ejerzo aquí, no adoctrinando. Hombre, tengo mis convicciones muy claras, muy claras, pero no es mi función aquí adoctrinar, pero sí que es mi
trabajo político es hacer estas cosas. Poner un poco el germen de que... y siempre se puede mejorar, siempre se puede, y sobre todo porque yo digo, aquí hay gente más joven, otros menos jóvenes, algunos son, yo soy de los mayores, más o menos pienso, entre los mayores. Y esta es una etapa que nos han dicho que como que es una etapa mala, ¿no? La gente dice, no, adultos mayores, tercera edad, no. Yo muchas veces digo, somos viejos. Hombre, podemos utilizar senectud, es bonito. ¿Eh? Somos ancianos, pero de los adultos mayores que no me lo digas. ¿Eh? Entre otras cosas porque no sé si soy adulto. Soy como aquel personaje de Vítor Gombrowicz, Fertidur, que no quería adquirir la forma. No sé si soy muy adulto. La filosofía te hace que a lo mejor nunca seas adulto en el sentido de fosilizarte. Y te mantiene en la juventud. Es un elixir de juventud. Menos mal que que estamos en la casa de la juventud. Es un elixir de juventud. Bueno, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Y entonces, tenemos poco más de media hora. ¿Me permitís? Ahora yo estoy enfocando. Si alguien no quiere salir, le pixelamos la cara o traes con una capucha. Bueno, cuestiones. Va a ser característica de este seminario que las cosas van a quedar en el aire. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las respuestas más o menos, unas respuestas más o menos ya fundadas al final, ¿no?